Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio que postula, párrafo 9. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser, en gran medida, automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez y la decrepitud. Si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario. De por sí, el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 32. Yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. Capítulo 16. El perdón de las ilusiones. Primero, la verdadera empatía. Sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento,
pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. La capacidad de sentir empatía le es muy útil al Espíritu Santo siempre que permitas que Él la use a su manera. La manera en que Él la usa es muy diferente. Él no comprende el sufrimiento y su deseo es que enseñes que no es comprensible. Cuando se relaciona a través de ti, Él no se relaciona con otro ego a través del tuyo. No se une en el dolor, pues comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirte a Él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. La prueba más clara de que la empatía, tal como el ego la usa, es destructiva, reside en el hecho de que solo se aplica a un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos. Él mismo los selecciona y se une a ellos, pero nunca se une a nada excepto para fortalecerse a sí mismo. Al haberse identificado con lo que cree entender, el ego se ve a sí mismo y procura expandirse compartiendo lo que es como él. No dejes que esta maniobra te engañe. El ego siempre utiliza la empatía para debilitar, y debilitar es atacar. Tú no sabes lo que es la empatía, pero de esto puedes estar seguro. Solo con que te sentases calmadamente y permitieses que el Espíritu Santo se relacionase a través de ti, sentirías empatía por la fortaleza y, de este modo, tu fortaleza aumentaría y no tu debilidad. Tu papel consiste únicamente en recordar esto. No quieres que nada que tú consideres valioso sea lo que tiene lugar en una relación. No decides hacer nada a tu manera para deteriorarlas o para crear armonía en ellas. No sabes lo que es curar. Todo lo que has aprendido acerca de la empatía procede del pasado. Y no hay nada del pasado que desees compartir, pues no hay nada del pasado que desees conservar. No te valgas de la empatía para otorgarle realidad al pasado y así perpetuarlo. Hazte a un lado tranquilamente y deja que la curación se lleve a cabo por ti. Mantén un solo pensamiento en la mente y no lo pierdas de vista, por muy grande que sea la tentación de juzgar cualquier situación y de determinar tu reacción basándote en los juicios que has hecho de la misma. Concentra tu mente solo con esto. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada, excepto no interferir. La verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es. Tú aprenderás a hacer la misma interpretación que él hace de ella si le permites que se valga de tu capacidad para ser fuerte y no débil. Él no te abandonará, pero asegúrate de que tú no lo abandonas a él. La humildad es fuerza solo en este sentido. Reconocer y aceptar el hecho de que no sabes es reconocer y aceptar el hecho de que él sí sabe. No estás seguro de que él desempeñará su función
porque tú nunca has desempeñado la tuya completamente. Es imposible que sepas cómo responder a lo que no comprendes. No caigas en esta tentación ni sucumbas al uso triunfante que el ego hace de la empatía para su propia vanagloria. El triunfo de la debilidad no es lo que deseas ofrecerle a un hermano. Sin embargo, no reconoces otro triunfo que ese. Eso no es conocimiento, y la forma de empatía que suscitaría es tan distorsionada que no haría sino aprisionar lo que quiere liberar. Los que no han sido redimidos no pueden redimir, sin embargo, tienen un redentor. No trates de ser su maestro. Tú eres el estudiante, él el maestro. No confundas tu papel con el suyo, pues eso nunca le brindará paz a nadie. Ofrécele tu capacidad de sentir empatía, pues lo que deseas compartir es su percepción y su fortaleza. Y permite que Él te ofrezca su fortaleza y su percepción para que puedan ser compartidas a través de ti. El significado del amor se pierde en cualquier relación que vaya en busca de la debilidad y espere encontrar amor en ella. El poder del amor, que es su significado, radica en la fuerza de Dios que se cierne sobre ella y que la bendice silenciosamente al envolverla en sus alas sanadoras. No intervengas en esto, ni trates de reemplazarlo con un milagro tuyo. He dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo, que lo hagas. Pero ten por seguro que esto no significa que tengas que hacer algo que pudiese ocasionarte daño a ti o a él, pues lo que le hace daño a uno, le hará daño al otro. Las peticiones absurdas son absurdas sencillamente porque son conflictivas, ya que siempre contienen ciertos elementos del deseo de ser especial. Solo el Espíritu Santo reconoce las necesidades absurdas así como las reales, y Él te enseñará cómo satisfacer las dos sin que ninguna quede excluida. Tú intentarás hacer esto únicamente en secreto y pensarás que al satisfacer las necesidades de uno, el otro no se ve afectado porque los mantienes separados y ocultos el uno del otro. No es ese el camino que debes seguir, pues no conduce ni a la verdad ni a la vida. Ninguna necesidad quedará insatisfecha por mucho tiempo si la pones en manos de aquel cuya función es satisfacerla. Esa es su función, no la tuya. Él no satisfará ninguna necesidad en secreto, pues quiere compartir todo lo que des a través de él. Por eso es por lo que lo da. Lo que tú das a través de él es para toda la filiación, no solo para una parte de ella. Deja su función en sus manos, pues él la llevará a cabo solo con que lo invites a formar parte de tus relaciones y a bendecirlas por ti. Libro de ejercicios, lección 205. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Deseo la paz de Dios. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios
es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 4. Mansedumbre. Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá y le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella, la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección, sino esta, tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno? ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre? El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Manual para el Maestro, pregunta 24. ¿Existe la reencarnación? En última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe ni el futuro tampoco, y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. ¿Qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz sobre el camino? Al igual que muchas otras creencias, esta puede usarse desacertadamente. En el mejor de los casos,
El mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. En el peor de los casos, provoca inercia en el presente. Y entre estos dos extremos puede dar lugar a muchísimas insensateces. La reencarnación no sería, en ningún caso, el problema con el que hay que lidiar ahora. Si la reencarnación fuese responsable de algunas de las dificultades a las que el individuo se enfrenta ahora, la única tarea de éste seguiría siendo la de escapar de ellas ahora. Si lo que está haciendo es sentando las bases para una vida futura, aún así solo puede solventar el asunto de su salvación ahora. Puede que algunos hallen consuelo en el concepto, y si ello los consuela, su valor es evidente. Lo cierto es, sin embargo, que tanto los que creen en la reencarnación como los que no, pueden encontrar el camino que conduce a la salvación. Por lo tanto, no puede considerarse que sea una idea esencial en el programa de estudios. Siempre existe cierto riesgo en ver el presente en función del pasado, mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. Para nuestros propósitos, no sería útil adoptar una postura definitiva al respecto. Un maestro de Dios debe ser igualmente útil para los que creen en la reencarnación como para los que no. Exigirle una postura definitiva simplemente limitaría su utilidad, así como su propia capacidad de decisión. Nuestro curso no se ocupa de ningún concepto que no sea aceptable para cualquier persona, independientemente de sus creencias previas. Bastante tendrá con lidiar con su ego como para añadir controversias sectarias a su carga. Tampoco sería ventajoso que alguien aceptara el curso prematuramente solo porque éste apoya una creencia que él ha albergado por mucho tiempo. No puede hacerse demasiado hincapié en el hecho de que lo que el curso se propone es una completa inversión del pensamiento. Cuando esto finalmente se logre, cuestiones tales como la validez de la reencarnación dejarán de tener sentido. Hasta entonces, es probable que sean simplemente motivo de controversia. El Maestro de Dios, por lo tanto, hará bien en alejarse de todas esas cuestiones, ya que aparte de ellas es mucho lo que tiene que enseñar y aprender. Debe aprender y enseñar que las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de tiempo, puesto que desvían al tiempo del propósito que se le asignó. Si un concepto o una creencia tiene aspectos útiles, se le dirá. También se le dirá cómo usarlos. ¿Qué más necesita saber? ¿Quiere decir esto que el Maestro de Dios no debe creer en la reencarnación ni discutirla con otros que sí creen en ella? Por supuesto que no. Si él cree en la reencarnación, sería un error que renunciase a su creencia a menos que su maestro interno así se lo aconsejase. Y eso es muy poco probable. Es posible que se le indique que está haciendo un mal uso de la creencia, de tal manera que ello resulta perjudicial tanto para el progreso de su alumno como para el suyo propio. En ese caso, se le recomendaría una reinterpretación, puesto que ésta sería necesaria. Lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final, mas ni siquiera esto se requiere del principiante. Él solo necesita aceptar la idea de que lo que sabe no es necesariamente todo lo que es posible aprender. Su jornada habrá comenzado. El énfasis de este curso es siempre el mismo.
En este momento es cuando se te ofrece total salvación y en este momento es cuando puedes aceptarla. Esa sigue siendo tu única responsabilidad. La expiación se puede equiparar a la escapatoria total del pasado o a la total falta de interés por el futuro. El cielo está aquí. No existe ningún otro lugar. El cielo es ahora. No existe ningún otro tiempo. Los maestros de Dios no se interesan por ninguna otra enseñanza que no conduzca a esto. Todas las creencias apuntan a ello si han sido interpretadas correctamente. En este sentido, se puede decir que su verdad está determinada por el provecho que resulte de ellas. Todas las creencias que facilitan el progreso se deben respetar. Este es el único criterio que este curso requiere. No se requiere nada más. Clarificación de términos. Introducción. Este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección, si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y, por lo tanto, pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando ésta se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras, las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece otra respuesta, una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Estos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase.
Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Dicho énfasis desaparece muy pronto para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos utilizados. El proceso de la psicoterapia. Sexto, la definición de la curación. El proceso de la psicoterapia se puede definir, entonces, simplemente como perdón, pues ninguna curación puede ser otra cosa. Los que no perdonan están enfermos, pues creen que ellos no han sido perdonados. El aferrarse a la culpa, ceñirla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla, no es otra cosa que una implacable negativa a perdonar. Dios no puede entrar aquí, repiten los enfermos una y otra vez, mientras lamentan su pérdida, y, sin embargo, encuentran deleite en ella. La curación tiene lugar una vez que el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. Hasta que no lo oye, no puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. Oírlo es el primer paso de la recuperación. Cuestionarlo, entonces, debe ser su elección. Hay una tendencia, y muy fuerte por cierto, a oír este canto de muerte solo por un instante y a descartarlo sin haberlo corregido. Estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que literalmente se nos brindan para cambiar de melodía. En su lugar podemos oír el sonido de la curación, pero antes debe surgir la voluntad de cuestionar la realidad del canto de condenación. Las extrañas distorsiones que de manera inextricable están entretejidas dentro del concepto del yo, que en sí no es más que la pseudocreación, hacen que ese feo sonido parezca realmente hermoso. Mas, en lugar de esos estrepitosos y desagradables chillidos, podría oírse el ritmo del universo, el cántico del ángel heraldo, y otros más. El oído traduce, no oye. El ojo reproduce, no ve. La tarea de ambos es hacer agradable aquello que se invoca, por muy desagradable que pueda ser. Responden a las decisiones de la mente, reproduciendo sus deseos y traduciéndolos a formas aceptables y placenteras. A veces, el pensamiento que hay tras la forma se deja entrever, pero solo por un momento, y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura, mas no permite que sus esclavos cambien las formas que contemplan ni los sonidos que oyen. Estos constituyen sus remedios, sus protectores contra la demencia. Estos testimonios que los sentidos ofrecen tienen un solo propósito: justificar el ataque y de esta manera conservar la falta de perdón sin que se reconozca como tal. Cuando se la ve sin disfraz, resulta intolerable. Sin protección no podría perdurar. He aquí donde se atesora toda enfermedad, pero sin reconocer que es así. Pues cuando una falta de perdón no se reconoce, la forma que adopta la hace parecer algo distinto. Y ahora es ese algo distinto lo que parece aterrorizar. Pero no es el algo distinto lo que puede ser sanado. No está enfermo y no necesita remedio alguno. Concentrar tus esfuerzos curativos en ello es inútil.
¿Quién puede curar lo que no está enfermo y hacer que se recupere? La enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas que adopta una no hace sino reproducir las formas que adopta la otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce a la otra, que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. No obstante, ver esto no produce una curación. Esta se logra mediante un solo reconocimiento, que únicamente el perdón cura una falta de perdón y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Darse cuenta de esto es la meta final de la psicoterapia. ¿Cómo se alcanza? El terapeuta ve en el paciente todo aquello que él no se ha perdonado a sí mismo y de esta manera se le da otra oportunidad de verlo, reevaluarlo y perdonarlo. Cuando esto ocurre, ve sus pecados desaparecer en un pasado que ya no está aquí. Hasta que no lo haga, no podrá sino pensar que el mal lo asedia aquí y ahora. El paciente es la pantalla sobre la que el terapeuta proyecta sus pecados y esto le permite poder deshacerse de ellos. Mas si conserva un pequeño aspecto del pecado que esté percibiendo, su liberación es parcial y no está asegurada. Nadie se cura solo. Este es el feliz canto que la salvación entona a todo aquel que oye su voz. Nunca serán suficientes las veces que esta afirmación deba ser recordada por todos aquellos que se consideran terapeutas. No hay otra manera de ver a sus pacientes salvo como los portadores del perdón, pues son ellos quienes vienen a demostrarles su impecabilidad ante ojos que aún creen que el pecado existe y que se puede ver. Mas la prueba de la impecabilidad vista en el paciente y aceptada en el terapeuta ofrece a la mente de ambos un convenio en el que se encuentran, se unen y se hacen uno. El canto de la oración. 3. La curación. Introducción. La oración tiene ayudantes y testigos que hacen más llevadero y seguro el empinado ascenso, aliviando el dolor causado por el miedo y ofreciendo consuelo y promesas de esperanza. Testigo del perdón y ayudante en la oración, dadora de la certeza de que finalmente alcanzarás la meta, eso es la curación. Su importancia no debe enfatizarse demasiado, pues la curación es una señal o símbolo de la fuerza del perdón y tan solo un efecto o sombra de un cambio de parecer con respecto a la meta de la oración. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.